A kilómetros del mar en tierra firme, también son comunes los naufragios. En vez de olas, miles de páginas impresas, carátulas, títulos, autores. Consuelo Gaitán no atraviesa el mar en busca de tripulaciones de naves sumergidas, pero aún así, su oficio consiste en salvar a muchos del naufragio y en hacer llegar a buen puerto a otras embarcaciones errantes. Esta filósofa, de oficio librera, tiene ya 10 años en la tarea de orientar, cual brújula, a los que navegan entre los estantes de su librería. ¿Cómo escojo una librería? Pues ante todo por el librero, porque yo tenga la certeza de que puedo llegar a una librería y ese librero me puede brindar pues la asesoría que yo estoy buscando. Un librero sirve para muchas cosas, pues en algunas ocasiones uno tiene certeza de qué libro quiere comprar y no requiere de recomendaciones ni de consejos, pero en mi caso particular la gran mayoría de las veces estoy ávida de saber qué novedades hay en el mercado, qué tipo de libros me convendría para un momento muy específico por el que estoy pasando. También ayuda en la búsqueda de libros que son a veces difíciles de conseguir en el mercado, de tal manera que las recomendaciones que a un librero le puede dar a uno son muchísimas. Muy buenas noches, Consuelo Gaitán. Gracias por estar con nosotros en Libro Abierto. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿A usted cómo se le ocurre, siendo usted filósofa, cómo se le ocurre meterse en esta aventura de montar una librería en Bogotá? Pues precisamente, la filosofía es precisamente una de las actividades más enriquecedoras, y tener una librería es realmente poner en práctica lo que uno en la universidad leía acerca de la felicidad, de la sabiduría y de realmente un conocimiento del mundo. Usted como librera profesional que es como una sombra que acompaña, que está ahí al ladito, pero no se mete. ¿Es como eso un librero? ¿Alguien que está ahí al ladito tutelando nomás? Pues en algunos casos es así, porque hay mucha gente que tiene ya una idea muy clara de qué quiere, de qué está buscando, se ubica muy bien dentro de este medio, pero en otros casos no. Nosotros estamos viviendo en una sociedad en donde el contacto con los libros no ha sido muy afortunado. En los colegios, por ejemplo, cuando alguien hace algún acto, alguna falta, lo mandan castigo a la biblioteca a leer. Entonces ese es un principio desafortunado. Si a uno lo mandaran a ver televisión y haga el resumen del programa de televisión, seguramente sería también lo mismo, un rechazo hacia la televisión. Pero el caso se da con los libros, es decir, váyase usted a la biblioteca y está castigado. Entonces, retomando su pregunta, hay mucha gente que no tiene un contacto muy bueno con los libros, una relación amable, y parte del oficio del librero es hacer que sea amable. Es hacer que el libro no lo vea como un enemigo ni que le esté ladrando, sino al contrario, que es un motivo de felicidad. Es decir, la lectura para mí y lo que he logrado, digamos, o quiero transmitir, es que la gente sienta alguna felicidad y un placer leyendo un libro. Cuando una persona llega a esta librería, supongo que la experiencia le va dando a usted un olfato de tal naturaleza que le permite ver si es un bisoño o el sabiondo que se la sabe toda. Supongo que son como los dos extremos. ¿Usted cree haber desarrollado ese olfato y le parece que es fundamental para establecer la relación con quien viene a este punto de encuentro? Sí, claro, es muy importante, por ejemplo, una persona que se siente ya ducha en el asunto, no abordarlo, no tener, es decir, no estar encima de alguien ni orientar a quien no quiere orientación. Por el contrario, hay personas muy tímidas y que requieren de algún tipo de orientación, y es muy interesante ir descubriendo la tipología de lectores. A mí me han pasado cosas maravillosas, por ejemplo, mamás que vienen y me dicen, mire, aconséjeme algo, porque mi hijo tiene ahorita un interés inusitado en el nazismo. Es decir, Hitler es su personaje de cabecera, por favor aconséjeme algo. Entonces tiene uno que hacer un gran acto de concentración, reflexionar y aconsejar un buen libro que probablemente va a hacer que esa mamá entre en contacto con su hijo para que de alguna manera se cree un cambio en la actitud de esa persona. También, pues, por ejemplo, lo de los males de amor, que es una maravilla. Llega alguien absolutamente achantado, vuelto nada, porque pues los abandonos son pan de todos los días. Entonces, ¿qué me leo? Entonces uno, pues claro, libro de poemas maravillosos, hay cosas fantásticas. La gente cree que lo único que lo puede consolar a uno son los libros de autosuperación,
Es decir, es solamente leer la fórmula para ver cómo cambia y sale de ese mal. No, lo más maravilloso cuando uno tiene una pena de amor son los boleros y los libros de poemas. Entonces, realmente es muy interesante el contacto con la gente. No es solamente ser una sombra, sino también tener contacto con la gente, preguntarle y de alguna manera recetarle qué es lo que en ese momento podría ayudarle. No me diga, Consuelo, que llega aquí un despechado o una despechada y empieza a tener con usted una complicidad en algo tan íntimo como un despecho, y de pronto terminan hablando de un poema o de una obra literaria que cuenta la historia de un despechado. ¿Y usted transgrede esas barreras de la intimidad de quienes vienen aquí? No, pero es que eso es un caso, eso es pan de todos los días, evidentemente. Es decir, el amor es uno de los temas, es el tema por excelencia, es el tema universal. En ese encuentro con las personas, más que con un objeto como tal, que me parece que coloca usted como un aspecto relevante, el contacto con el ser humano que llega aquí de carne y hueso, supongo que esto exige una actitud de estar cambiando los chips del cerebro, los chips de las emociones. Hoy estamos hablando en este momento de la madre angustiada porque el hijo quiere saber de los nazis, llegó el despechado hace un momentito y me voy por otros mundos, y de pronto me pongo a hablar de un libro sobre diseño arquitectónico asistido por computador, algo tan aparentemente frío como eso. ¿Cómo hace uno para tener una riqueza de sensibilidades tan variadas frente a seres humanos tan diversos? Pues esto es un oficio que a uno le tiene que gustar, el libro en general. Entonces, la actualización es muy importante. Si yo no puedo hablar de los últimos avances de Bill Gates porque realmente no comprendo mucho, pero sé que tengo que estar enterada un poco de que ya no hay solo Windows 95, sino vendrá Windows 97. Lo que esto significa es que uno tiene que estar constantemente leyendo. Es decir, el oficio del librero no es solamente instalar unos libros allí, hacer un buen pedido, sino tiene que enterarse de qué son los libros. Para eso uno tiene que sentir gusto leyéndolo y haciéndolo. Yo invierto, es decir, mi vida gira alrededor de los libros. Es decir, yo desde que me levanto hasta que me acuesto, bien sea porque estoy aquí organizando libros, administrando, digamos, exteriormente esto, yo por las noches tengo que dedicarle 3, 4 horas de lectura a lo que está llegando, porque de otra manera no podría hablar de los libros, ni podría hablarle al despechado, ni podría aconsejarle el mejor libro de poemas. En ese contacto con el libro y con la persona que llega aquí, Consuelo, ¿usted de pronto descubre facetas de un libro que no sospechó, aunque lo haya manoseado, aunque lo haya leído, en una conversación con quien llega aquí? Sí, claro, eso también es algo muy satisfactorio. Por ejemplo, una tipología de lectores que yo he notado en la librería son las mujeres jóvenes, digamos, las mamás ejecutivas entre los 30 y los 40 años, que están muy interesadas en que sus hijos aprendan y adquieran el hábito de la lectura. Entonces, ellas se dedican un tiempo a buscar cuáles son los libros que ellas quisieran que sus hijos leyeran. Entonces, yo, por ejemplo, inicialmente descuidé mucho lo que era el área de la literatura infantil, y me he encontrado con que ese es un llamado muy importante, porque si es un hábito que se adquiere cuando uno está niño, evidentemente se conservará a través del tiempo. Entonces, me encanta mucho eso, esa inquietud de las mamás, que quieren que sus hijos adquieran ese hábito, que tengan ese mundo maravilloso, que se les amplíe y que tengan ese placer de lo que es el libro y la lectura, incorporado a su vida cotidiana. A mí me quedó sonando mucho una frase que usted dijo hace un buen rato: una librería no es un almacén de libros, es un punto de encuentro con seres humanos a través de los libros. Me parece una figura muy linda, y le planteo esto porque en Colombia mucha gente cree varias cosas que se apartan totalmente de esa figura tan linda y tan romántica que usted nos ha dado. Una, los libros son muy caros. ¿Usted qué piensa de eso? No, es decir, yo no creo que los libros en general sean caros. Hay libros caros y hay libros de buen precio. Si usted mira, como me hablaba al principio de la zona rosa, estamos en una zona en donde el comercio tiene un nivel de precios elevados para los índices de salarios que tenemos en Colombia. Evidentemente, es decir, no tendríamos que decir que los libros son caros en Colombia, la vida es cara en Colombia. Yo veo, al contrario, que desde hace unos 2 o 3 años se ha hecho un esfuerzo porque el libro sea mucho más barato, y efectivamente los libros en pasta blanda han bajado muchísimo de precio. La gente se queja de que el libro es caro
porque, no sé, comparado con una botella de whisky que vale 25.000 pesos, un libro que cueste 20.000 debe ser carísimo. Realmente no lo considero así. Otra idea que se aparta mucho de esa descripción tan bella, tan sensible que usted nos ha hecho de la librería como un punto de encuentro y no como un almacén de libros, es que en Colombia nadie lee. Entonces una librería no es para nada un escenario donde se lea, en todo lo que eso quiere decir. En Colombia nadie lee. Es otra idea que tenemos. Pues no sé, yo como no sé muy bien si las encuestas a qué obedecerán o quién las contrata. Es decir, veo que los informes que hacen sobre el índice de lectura en Colombia son muy erráticos. Hacen unas encuestas, por ejemplo, hace muy poco, recientemente una revista de supuestamente gran circulación hizo una encuesta en donde solo encuestó a librerías grandes. En Colombia, en Bogotá, hay muchísimas librerías de mediano tamaño, como es esta librería, es decir, no me podría poner a mencionarlas. Y hacer una encuesta con utilizando solamente los datos de ese tipo de perfil de librería, eso es erróneo. Dijeron que la conclusión a la que llegaron era que en Colombia solo se leían libros de autosuperación y libros periodísticos. Realmente si uno hace una muy buena encuesta con preguntas muy bien planteadas y con una gama de lectores muy amplia, porque parece que hicieron una encuesta con, es decir, una cierta tipología de lector y no más, llega a conclusiones bien interesantes. Por ejemplo, los jóvenes. Los jóvenes, digamos, entre los 18 y los 25 años, son grandes lectores. Yo me sorprendo enormemente de ver entrar a la librería muchachos de esa edad. Y no porque tengan que comprar libros para la universidad, sencillamente porque tienen inquietudes intelectuales, porque tienen una forma de gastar su tiempo también en libros, de gastar su dinero en libros. ¿La poesía se vende? Nosotros creemos en Colombia, muchos, que la poesía no se vende. Pues eso dicen también las encuestas, pero mi experiencia me dice que la poesía se vende mucho. Le podría dar un ejemplo. Hay una editorial, tal vez la editorial más importante en Colombia, que tiene una sección o una gama editorial que es todo libros de poesía. Llevan ya publicados más de 12 títulos. Allí está el premio Nobel Derek Walcott, está el libro de Piedad Bonet, Premio Nacional de Poesía. También saldrá el nuevo libro de la poeta Nobel polaca. Y son libros que la gente está demandando constantemente. Yo diría, por ejemplo, que este año, de los libros más vendidos, y aunque no sea en la cantidad, como se puede decir, digamos, de un libro como Chopra, que también edita la misma editorial, son libros que van a muchísimos lectores y que determinan un cierto espectro cultural de un país. Entonces yo creo que el hecho de que una editorial tan importante tenga una sección y que tenga realmente toda una gama de libros de poesía, quiere decir que sí hay recepción. Es una cosa tan elemental como que, es decir, no van a publicar 3.000, 4.000 ejemplares si no hay lectores de poesía. No en vano en Medellín, en un encuentro anual de la poesía, 15.000 personas se dan cita casi como fieles, muy disciplinados en el Coliseo, creo, escuchando a los poetas que se hacen presentes en ese otro recinto. libro, por ejemplo, el libro de la antología de la poesía en Colombia que hizo Rogelio Chavarría en la editorial Áncora. Fue un libro que se hizo para final de año, un libro muy bello, un libro en pasta dura, una edición de lujo, fue de los libros más vendidos de fin de año. Entonces, realmente decir, los pesimistas del libro y los que creen que solamente ver televisión es lo más simpático. Ya que usted menciona el tema de la televisión y a los pesimistas, entre los pesimistas está la idea de que la televisión es enemiga de los libros. No, al contrario, no la hemos sabido aprovechar convenientemente. Aquí estamos haciendo algo, estamos utilizando el medio de la televisión para que la gente conozca que una librería no es un lugar inhóspito, sino al contrario, un lugar en donde pueden encontrar refugio. Por ejemplo, la gente que camina por las calles, es decir, uno no tiene que comprar, se puede entrar a una librería, mirar y tener contacto con los libros, que es maravilloso. Contrario a lo que muchos creeríamos, los libros de poesía fueron bien vendidos, tuvieron una buena acogida dentro de los lectores que vienen a este punto de encuentro que es su librería. ¿Qué otros libros destacaría usted como los más vendidos o aquellos que usted sintió la necesidad de recomendar en el 97, en ese año que acaba de pasar?
A ver, hay unos libros que afortunadamente la gente siente interés en leer, porque no es solamente lo que un librero recomiende o lo que vayan sacando las editoriales, sino que están cubriendo un cierto vacío en las personas. Por ejemplo, me interesa muchísimo el caso de Sabater. Durante los últimos años ha sido un escritor muy prolífico, ha tenido gran éxito con libros de divulgación, y no es una divulgación, digamos, superficial, sino que es un personaje que tiene una gran formación filosófica y tiene la gran ventaja de saber manejar muy bien el lenguaje, pero un lenguaje accesible a la gente. Entonces, a partir del éxito que tuvo con Ética para Amador, después Política para Amador, escribió un libro que ha sido muy leído en los últimos meses, que se llama El valor de educar. Me gusta muchísimo que ese tipo de literatura se lea, contrariamente a esa fiebre milenarista, pues de leer esos libros esotéricos que realmente no conducen a ninguna parte. Precisamente a raíz de esa fiebre milenarista apareció un libro que también me parece muy importante, que es el Testamento de Carl Sagan, se llama El mundo y sus demonios. Es un libro muy bello porque es el testimonio de una persona que dedicó toda su vida a la ciencia y al final de su vida explica los males que ha tenido la ciencia en no haber sabido divulgarse, y por eso la pseudociencia, la superstición, el mundo del agüero se ha ido tomando, digamos, el liderazgo en la búsqueda de la gente. Es un libro muy bello porque él cuenta realmente los engaños de la pseudociencia. Es impresionante cómo la gente que está buscando salidas, que está buscando respuestas a las preguntas fundamentales de por qué existimos, hacia dónde vamos realmente, qué es el ser, qué es el tiempo, se cogen de cualquier cosa. Es la primera salida que encuentran y la superstición ha ido tomando su lugar. En cambio, la respuesta que da Carl Sagan es decir, la razón no es solamente la única respuesta, pero el conocimiento y la sabiduría sí brindan cierto tipo de satisfacciones. Decía usted que en el mercado no solamente está lo que aconsejan libreros profesionales como usted o lo que publican las editoriales, sino que hay una búsqueda, hay un punto de encuentro también entre las necesidades más íntimas de la persona con lo que está en el mercado. ¿Usted siente que aquí usted también le da una mirada al mundo al revés, no desde los libros, sino desde lo que la gente está buscando y que encuentran los libros finalmente? Sí, claro, yo creo que es una relación, como diríamos en filosofía dialéctica, porque parte, digamos, de la responsabilidad de una librería es conservar una memoria histórica. Y de pronto cuando la gente piensa que ahora es solo el computador, el internet, cierto tipo de medios que no pasan a través del papel, es lo que está tomando importancia, yo creo que no. Es decir, realmente hay mucha gente que piensa que es importante el contacto con el libro, el contacto con una historia a través de lo que es el papel, y yo encuentro aquí que las personas que están haciendo, digamos, investigaciones sobre digamos, la situación actual de Colombia. Es decir, es muy difícil que uno desconozca que en la literatura, que en la antropología, que en cierto tipo de áreas usted puede realmente lograr esclarecimientos sobre la situación actual. Entonces sí, hay una relación maravillosa que la memoria del libro logra enriquecer. Consuelo, de los libros publicados en 1997, ¿usted cuáles nos recomendaría? A ver, en el 97 estuvo de moda la tristeza, entonces muchísimos libros eran la antología del cuento triste, el albergue de las mujeres tristes, todo con tristeza. Entonces yo creo que de esos que están dedicados a la tristeza, yo señalaría el libro de Héctor Abad, El Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes. Es una reedición muy bella que hizo Alfaguara, es un divertimento muy pequeño sobre ciertas actitudes y cierto tipo de sentimientos y afecciones que tienen las mujeres a través de sus relaciones. Es un libro muy bello, es un libro de alguna manera lúdico que yo recomendaría como un libro muy placentero. Por otra parte, el libro de la antología del cuento triste que hizo Monterroso con su esposa, Bárbara Jacobs, también en Alfaguara, es una selección muy interesante que cubre, digamos, grandes autores del siglo XIX y XX.
Y no es que sea muy triste, lo que es muy buena la antología. Es una antología donde hay cuentos de Chekhov, cuentos de Flaubert, un cuento muy bello de Melville, y llega hasta la literatura latinoamericana contemporánea. Ese también sería un libro destacable por su calidad, por la gran escogencia en el tipo en la selección. Tal vez otro libro muy interesante que se hizo a final de año es el libro de Molano. Ese es un libro que realmente sí es un libro muy triste. Se llama Rebusque Mayor. Es un libro impresionante, es un testimonio en donde hay un gran trabajo literario. Yo creo que ahí hay ya una madurez en el autor, porque él es y ha sido un gran investigador, y es una persona que tiene una gran sensibilidad social, una muy buena formación teórica, pero aquí yo veo ya una gran elaboración literaria. Es un libro donde hay unos relatos, testimonios de unas 6 o 7 personas que por diversas circunstancias entraron al mundo de la droga y fueron mulas. Y cuenta los avatares de esas personas. Los puntos de vista de cada uno de los personajes son muy bellos, muy distinguibles. Es un libro que yo recomiendo indudablemente. Tal vez en poesía recomendaría el libro de Rogelio Echavarría. Es una antología, la antología de la poesía colombiana. Es un libro exhaustivo, generoso, a veces demasiado generoso, pero uno puede antologizar en la antología, como decía Marianne Ponsford en su nota sobre ese libro. Pero es un libro muy importante porque desde hace tal vez 10 años no se tenía una antología completa de la poesía colombiana. Y por otra parte, tal vez en los libros de gran formato, la aparición del segundo tomo de Flora Columbia es un texto recuperado de un científico viajero alemán, Karsten, que lo hizo el historiador Giorgio Antei. Es un libro, el segundo tomo, de una clasificación que hizo Karsten de la flora colombiana y venezolana. Este libro tiene la particularidad de haber sido hecho con un exquisito diseño editorial, tiene también láminas inéditas. Es una gran investigación y, por cierto, además es una gran introducción a todo lo que es la investigación en Colombia a partir del siglo XIX. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.